Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente ejercicio. El enunciado dice: el movimiento de caída libre de un cuerpo cerca de la superficie de un astro cualquiera es uniformemente variado, como sucede en la Tierra. Un habitante de un planeta X que desea medir el valor de la aceleración de la gravedad en este planeta deja caer un cuerpo desde una altura de 64 metros y observa que tarda 4 segundos en llegar al suelo. A. ¿Cuál es el valor de la gravedad en el planeta X? B. ¿Cuál es la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo? Bien, sin más, vamos entonces a proceder a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar el concepto que vamos a usar. El mismo enunciado del problema nos dice claramente cuál es el concepto que debemos utilizar, y entonces es el concepto de caída libre, que es uno de los temas de la cinemática. Una vez tenemos identificado claramente el concepto que vamos a utilizar para resolver el problema, pasamos al segundo punto, y es plantear el problema. Como siempre, lo que hacemos para plantear el problema es hacer un dibujo o un diagrama de la situación, ¿verdad?, que nos permita entender mejor lo que el problema nos está planteando y lo que nos está preguntando como solución. Adicionalmente, tenemos que verificar cuáles son las ecuaciones que están involucradas y que nos van a ayudar a resolver el problema. Vamos entonces rápidamente a hacer un diagrama de la situación. Entonces dicen que hay alguien que quiere medir el valor de la aceleración de la gravedad en un planeta X. Entonces, si estamos en la superficie, el habitante coloca un objeto a una altura determinada. El problema nos dice cuál es la altura: 64 metros es la altura a la que él coloca el objeto o lo suelta. Y adicionalmente nos dice que gasta un tiempo de 4 segundos en llegar al piso. Aquí debemos tener en cuenta varias cosas interesantes. El primero es que la velocidad inicial es 0, porque dice que suelta el objeto. El segundo, la velocidad final nos la está preguntando el problema, es decir, cuál es la velocidad con la que ese cuerpo que se suelta cae al piso. Otro aspecto importante que debemos tener en este ejercicio es la gravedad. Hay una aceleración de la gravedad que es la que atrae a todos los cuerpos hacia la superficie de un planeta. Ya entonces, con eso en mente, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que van a estar involucradas para la solución del ejercicio. Entonces, las ecuaciones serían que y, o la altura, va a estar dada por la fórmula 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Tenemos otra ecuación, y es que la velocidad es la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. Y la otra ecuación, que no depende del tiempo, que es la velocidad al cuadrado en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura y. Esas son pues las tres ecuaciones cinemáticas que nos ayudan a describir lo que es el comportamiento de un movimiento de caída libre. Con eso ya en mente, pasaríamos al tercer punto, y es ya la solución del problema. Para la solución del problema, entonces, recordemos qué dato nos da el problema. Entonces, la velocidad inicial nos dicen que es 0, el cuerpo es soltado. La altura a la que se encuentra el cuerpo es 64 metros. El tiempo que gasta el cuerpo en llegar al piso o a la superficie es 4 segundos. Y lo que nos pide el problema es que calculemos cuál es la velocidad final del cuerpo al llegar al piso y cuál es la aceleración de la gravedad en ese planeta X que desconocemos. Entonces aquí vamos a recurrir a la primera ecuación, y es que y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces eso nos da a que y, que es 64 metros, va a ser igual a 1/2 de g, que no la conocemos, por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos elevado al cuadrado. Entonces eso nos quedaría que 64 es igual 4 al cuadrado da 16, dividido entre 2 da 8 por g. Si despejamos g, tendríamos que eso sería igual a 64 sobre 8. Recordemos que el 8 está multiplicando, pasa a dividir, y eso nos daría que g es igual a
8 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que segundos al cuadrado da segundo cuadrado y los metros de la altura nos da efectivamente las unidades. Entonces la gravedad en ese planeta X es 8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, como ven es fácil, muy fácil. El segundo punto entonces es calcular cuál es la velocidad con la que el cuerpo llega al piso. Entonces B va a ser igual a gravedad por tiempo más la velocidad inicial. Podemos utilizar esa fórmula, o la de B cuadrado igual a B inicial al cuadrado más 2GY, pero con esta es más sencillo de calcular. Entonces B va a ser igual a la gravedad, que ya la calculamos, 8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 4 segundos, es el tiempo que gasta en llegar al piso, es decir, en ese instante, justo un mínimo instante antes, es la velocidad con la que llega al piso, entonces serían 4 segundos. Entonces la velocidad va a ser igual a 8 por 4, 32 metros sobre segundo, y esa sería la velocidad con la cual el cuerpo llega al piso. Y entonces ahí tendríamos la solución a la parte A y la solución a la parte B del ejercicio. El cuarto punto, como siempre, como recomendación de mi parte, es evalúen las respuestas. Entonces tenemos que esperar respuestas que sean lógicas y que sus unidades sean consistentes. No olviden, cuando hay unidades que son diferentes hay que convertirlas a unidades para que haya consistencia. En este caso no había que convertir ninguna unidad y vemos que las respuestas que tenemos son lógicas y coherentes. Bien, esto ha sido todo por ahora. Me agrada muchísimo poder compartir este tipo de información con ustedes. Sigan repasando, sigan estudiando, no se desanimen. Mi profesor de física está aquí con ustedes para ayudarles. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.